Muy buenas noches a todos y me alegra otra vez tenerlos acá en la noche temática en su página El Creyente Clandestino. Bueno, quiero antes de empezar enviarle un saludo a todas las personas que nos están viendo aquí en Canadá y en Colombia y en otras partes del mundo, en Latinoamérica, en El Salvador, en Honduras. Quiero enviar saludos a Ginette, a Astrid, mandarle saludos a Alejandra. Quiero mandarle saludos a Miguel, a Miguel Andrés. Quiero mandarle saludos a Andrés Niño. Quiero mandarle saludos a... ¿Quién más tenemos por acá? A John Bernal. Quiero mandarle saludos que se acaba de conectar. Bueno, si alguno me queda por ahí, me perdonarán. Mm, a Javier Rocha. Quiero también mandarle saludos. Y bueno, arrancamos. En este momento me están recordando que aquí en Canadá son las 7 de la noche, o sea, hay un cambio horario, pero allá en Colombia, yo sé que estamos a las 8, entonces estamos arrancando a la misma hora, pero aquí en Canadá vamos a arrancar a las 7 de la noche. Entonces, voy a seguir diciendo el mismo horario a las 8 de la noche y sabemos que es este. O sea, para Canadá arrancaríamos 7. Bueno. Bendición a todos también, bendición a Javier Rocha que nos está viendo, creo que ya está en Winnipeg. Bueno, empecemos con la temática de hoy, ¿sí? Mm, Va a estar interesante hoy, no pienso hacerlo muy extenso y pues vamos a ver cómo nos va hoy. Arranquemos de esta que era la presentación del árbol siniestro, habíamos ya dividido este árbol siniestro, habíamos hablado ya desde hacía como unos 3, no, más, yo creo que como unos 6 videos atrás, habíamos hablado de la raíz del mal, Babilonia antigua, Babilonia la nueva. Seguíamos con la segunda parte, que era la semilla del mal, la serpiente antigua y cómo la huella de esa serpiente había estado pues, en el mundo. ¿Sí? Saludes a Elizabeth Ávila, también que se acaba de conectar. Y hoy, pues sí vamos a arrancar ya con la tercera parte. No lo vamos a cubrir todo de una sola porque es imposible, pero hoy vamos a mirar la tercera parte que se llama Las ramas del mal, los títeres del mundo. Bueno. En esta parte que vamos a ver, pues vamos a tratar de desglosar un poquito esa parte de las ramas. Entonces, pues hemos visto la raíz, hemos visto, digamos que un tronco general, todavía no, pero digamos que lo entendemos, que un árbol tiene su raíz, lógico, viene una semilla, tiene su tronco general y tiene algunas ramas. Pero, ¿qué pasa con un árbol? Y si es un árbol siniestro, lógico, tiene unas hojas. Bueno, las hojas realmente nunca o es muy difícil a través de las hojas ver las ramas o entender la estructura del árbol cuando tenemos tantas hojas que nos tapan eso. Entonces, digamos que en la actualidad pasa lo mismo. Hay muchas cosas y muchas hojas que nos están tapando esa verdad. Entonces, la forma de ver esa verdad es quitando esas hojas o por lo menos descubriendo qué hojas son las que están sobre ese árbol siniestro. Las hojas que siempre nos están tapando la verdad son estas, ¿sí? Podemos tener la música, aquí pongo yo por ejemplo el reggaetón, pero todo el género musical, eh, pasando por el metal, el rock, afortunadamente el punk a veces también se presta para eso. Eh, y muchos de estos géneros musicales actualmente, pues lógico, el reggaetón es una de las cosas que más se está pegando en el mundo, incluso ya la canción Despacito se puede escuchar por todo lado, pero son de estas cosas que es el diario comentar de la gente, ¿no? Hablan de cosas como estas, hablan, ejemplo, de los reality shows que están acá, que también son las hojas, o sea, esto que adorna, esto que vemos, de lo que habla el común, ¿cierto? Entonces, los reality shows, de cómo estuvo esto, la parte política, prácticamente, sea en Estados Unidos, sea en Colombia, en el país que sea, siempre hay un ambiente político del que se habla y estos son los malos, y estos son buenas, y estos son fascistas, y estos son comunistas, como actualmente está pasando en Colombia, pero eso es de lo que se habla, son las hojas. Los noticieros, que son estos medios ya no comunican, son medios de manipulación masivo,
que ellos lo único que prácticamente muestran lo que la gente de atrás les dice que tienen que mostrar. Encontramos la parte también de la comida. ¿Por qué la pongo ahí? Pues porque es el medio del cual estamos envueltos. Tenemos tanto los realities, la parte televisiva, la parte de estos shows, de esta música, de la comida también, que es parte, digamos que, de nuestro entorno. Tenemos el fútbol o la parte deportiva, ¿cierto? Saludos a Andrés Rivera, cuando dejó parte del fútbol le debe estar doliendo, pero sí es algo que también ellos manejan, ¿sí? Entonces, y tenemos, lógico, la parte religiosa y tenemos la parte educativa. Entonces, todo eso son las hojas que componen ese árbol, que es lo que observamos, que es lo que vemos en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir, de lo que podemos hablar con la gente. Cuando quitamos estas hojas, que prácticamente son ustedes los que están detrás de esta pantalla en este momento, los que tienen la curiosidad y el deseo de decir qué hay detrás de todo esto, pues bueno, ya encontramos algunas otras cosas más interesantes detrás de estas hojas. Por ejemplo, podemos encontrar que las comidas, ¿cierto? Entonces ya no son sencillamente ir a un McDonald's y todo eso, sino aquellas cosas que prácticamente esconde esa comida, ¿cierto? O digamos que la parte política, podemos hablar de la ley en Colombia, que fue una ley 911 que desafortunadamente ha traído que incluso que nuestros países que producen alimento tengan que importarlo, ¿cierto? Entonces, son medidas que nos quitan nuestra independencia alimenticia. Entonces, todas esas políticas, lógico, es parte de un plan. Entonces, el hecho de que no solamente nos metan Monsanto, sino el hecho de que toda esta comida alterada genéticamente sea impuesta por políticas. Entonces, ya no solamente estamos viendo, o sea, cuando vemos las ramas, no solamente vemos estas ramas, sino estamos entendiendo que todo esto es parte de un árbol. O sea, no podemos entender todo esto como eventos separados. Todo esto hace parte de un todo. ¿Listo? Bueno. Entonces, por esa parte alimenticia, digamos que tenemos Monsanto, que son esas cosas que nosotros vamos a entender, que son las ramas pequeñitas después de las hojitas. ¿Listo? Entonces teníamos Monsanto, tenemos MK Ultra, que son proyectos que ha hecho el gobierno, y yo no les estoy hablando de cosas que son falsas, o sea, esto ha salido a la luz, ¿sí? Esto de MK Ultra es formas de manipulación a través del sonido. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando saben de esto de sonido, han trabajado en sonido y saben que es fácil producir estados de ansiedad a través del sonido. Bueno, MK Ultra, este proyecto, trabajaba con esos estados alterados que genera la música o el sonido. Bueno, también tenemos la central de la CIA, que es aquellos que se encargan de hacer todo el trabajo sucio dentro de las políticas externas. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando un país, digamos Chile, en la época de Allende, cuando trata de salir y trata de hacer una democracia pura, pues ellos son estos estamentos y estos organismos que se encargan de hacer que esto no funcione, de crear un sabotaje, de crear paramilitarismo. Bueno, entonces, tenemos estas organizaciones que están detrás de estas hojitas que habíamos visto. Tenemos el proyecto Monarca, que el proyecto Monarca también es de manipulación mental. Así uno no crea que esto es parte de la ciencia ficción, esto hace parte de la manipulación mental. Tenemos los medios de comunicación, que ya son medios de manipulación, y detrás de esto, que vemos que son como las ramas más externas, ejemplo, también tenemos el control religioso, con algunas sectas o algunas religiones. Tenemos dentro de eso mormones, testigos de Jehová, adventistas, pero más dentro de esta parte externa, que es la parte religiosa, la parte alimenticia, la parte de diversión, por decirlo así, y parte educativa, que están controlados por estos dos, el proyecto Monarca, y la parte financiera, que es la banca, pues lógico, hay unas entidades que son unas ramas más gruesas. Entonces estamos viendo las ramas delgaditas. Cuando profundizamos más en el árbol, hay unas ramas más gruesas, que vienen siendo unas hermandades, unos grupos, unas logias,
y gente demasiado, con mucho poder, con mucho poder. Entonces, entre esos encontramos el Bohemian Group, encontramos Skull and Bones, encontramos Club Bilderberg, y detrás de esos, o sea, digamos que las ramas principales, ya las más gruesas, encontramos sí, linajes y familias como los Rothschild, y encontramos grupos o logias masónicas. Y mirando ya la parte en grueso, de dónde sale todo esto, podemos hablar de Illuminatis, ¿cierto? Y de un conocimiento ancestral del cual ya habíamos hablado, que venía a partir de los Grigori, que habían dado este conocimiento. Toda esta parte de aquí, nosotros ya vimos la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, de aquí es cómo siguió todo ese conocimiento, en toda esta parte, cómo fue siguiendo el conocimiento en las áreas que habíamos visto, que era la manipulación, el hacer moneda y todo esto, cómo todo esto siguió por esta rama y se abrió en diferentes entidades, y todas esas entidades manejan lo que actualmente nosotros consideramos nuestro estilo libre de vida, ¿sí? Bueno, sigamos en esta parte. Entonces, ¿qué podemos resumir de todo esto? Que hay poderes por los cuales nos manipulan. Los poderes por los cuales nos manipulan son las religiones y las sectas, el poder monetario, el poder educativo, el poder mediático y los medios de manipulación, poder político, poder alimenticio, multinacionales, reyes y reinos, y dentro de todo esto, los que están prácticamente sosteniendo todo este plan, el plan siniestro, son los masones, los Illuminati, y son las 13 familias satánicas que hacen parte de estos Illuminati. Para empezar a desglosar un poquito este árbol, que es supremamente complejo, y hemos prácticamente, nos ha llevado 6, 7 horas, prácticamente cada episodio ha sido 1 hora, nos ha llevado casi 7 horas desglosar una buena parte, ¿cierto? Nos está hablando John Bernal, y que nos apunta acá también y dice redes sociales como Twitter, Facebook y demás. Totalmente, ¿sí? O sea, mucho de esto, que pues es una herramienta que utilizamos, también sirve para control. ¿Sí? Mucho de lo que está pasando ahorita, los reconocimientos faciales, todo el mundo está enloquecido con eso y se ponen y hacen el reconocimiento facial. Ustedes le están regalando la identidad a la NSA. Entonces, ojo con esas cosas. Bueno, entonces dentro de la parte de los masones, que empezamos como a desglosar un poquito el tema. La palabra masón, digamos que se deriva del arte, lo voy a decir, de la construcción, ¿sí? Entonces, es el arte hasta el día de hoy se conoce como masonería, se conoce incluso aquí en Canadá, cuando uno está trabajando en el área de construcción, ¿cierto? Y en el área de concretos o ese tipo, se reconoce como masón. Y vemos aquí una comparación de lo que eran los masones de la época medieval, que a ellos se les atribuía pues el hecho de hacer catedrales, de hacer unos edificios altísimos, unas estructuras supremamente complejas e imposibles, como las bóvedas que se sostenían solas. Y actualmente encontramos también el obrero raso. Entonces podemos decir que era muy similar la parte de estos masones, pero tenemos que diferenciar algo. Este masón era el obrero raso. Sí, o sea, era el que se untaba, el que le decían corte acá y él cortaba, pero detrás de esto, igual que pasa aquí, que están estos que son los obreros, hay un ingeniero, o sea, hay un arquitecto, o sea, los que tienen ese conocimiento, y ya ellos les dicen al obrero, usted tiene que hacer esto. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Veremos esta imagen, donde los que ostentaban el conocimiento masónico, vemos la escuadra, y vemos el compás. Algunos se preguntarán, bueno, el símbolo lo hemos retomado en varios capítulos. ¿Por qué? Bueno, pues realmente los 90 grados de una escuadra siempre nos han ayudado para infinidad de cosas dentro de lo que es carpintería, dentro de lo que son ángulos rectos. Es indispensable utilizarlo, y el compás de la misma manera para tomar dimensiones, para hacer traslocaciones de medidas, pasar, digamos que, de un formato uno a uno más pequeño. Bueno, infinidad de utilidades tiene esto.
Entonces, teníamos la escuadra, teníamos el compás y vemos cómo estos personajes que son los que mantienen esto enviaban prácticamente al obrero raso. Entonces el obrero raso era quien se untaba y quien hacía realmente, pero gracias al conocimiento de ellos. Entonces el verdadero masón no era en sí el constructor, ¿sí? El verdadero masón era quien tenía el conocimiento para dirigir una obra. ¿Mm? Entonces podemos ver acá a uno de estos personajes utilizando el compás y tratando de diseñar una de las catedrales, ¿cierto? Entonces este conocimiento, que siempre ha sido muy místico, fue mezclándose de alguna manera, y ya vamos a ver cómo, con partes celestiales, con símbolos paganos, se fueron mezclando. Por ejemplo, aquí vemos ya este es el escudo actual de los masones. Vemos la G que hace referencia a Dios, God, pero habíamos hablado que esta G es posible que haga una representación muy, muy simbólica a los Grigori, que eran esos seres que les dieron el conocimiento. Entonces aquí teníamos algunas de los objetos que se utilizan dentro de la masonería, y actualmente existen las logias masónicas. Aquí en Brandon tenemos un templo masón, y estos son masones actuales de Inglaterra. Así es como luce un masón actualmente. Ellos, ¿qué dicen de eso? O sea, la historia que yo les